gusto saludarlos, amigos, en esta nueva clase que es el tema 7 de nuestro curso de Biblia. El tema es el mundo donde vivía Jesús. Yo te felicito por haber perseverado hasta este punto, hasta esta clase, y te sigo invitando para que sigas adelante hasta terminar. Te invito también a que te pongas tus sandalias y vayamos detrás de Jesús, siguiendo las huellas del Maestro. El mundo en que vivió Jesús. ¿En qué época vivió Jesús? ¿Qué costumbres, qué tradiciones habría? ¿Qué cultura? ¿Qué personas? Es lo que vamos a ver en este tema. Vamos a comenzar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invocar al Espíritu Santo, Maestro interior. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas, Señor, para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El propósito de esta clase es conocer el lugar donde vivió y proclamó sus mensajes Jesús para comprender mejor la buena nueva de Cristo. Definitivamente, conociendo un poco más, entenderemos más. Lo ideal sería ir a Tierra Santa, a esos lugares en donde pisó Jesús. Pero bueno, lo vamos a hacer en esta clase con nuestra imaginación. Vamos a adentrarnos en esos lugares. לעני כי הטוב ולפני השם ישפוך סליחות תפילה לעני כי הטוב ולפני השם ישפוך סליחות. Vamos a ver primero unos datos del tiempo en que vivió Jesús. Primero, bueno, el planeta ya estaba formado. El planeta existía hace algunos miles de millones de años. Los hombres vivían en la Tierra. Hace decenas de miles de años también ya había surgido el hombre. Las primeras naciones se formaron unos 4.000 o 5.000 años antes de Cristo. Y de él hasta ahora se han cumplido 2020 años. En la línea del tiempo sobre los acontecimientos en orden cronológico en que sucedieron sería primero la creación de la tierra, después la creación de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Viene el pecado de nuestros primeros padres, viene la promesa de un Salvador. En Génesis capítulo 3, versículo 15, haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza, mientras tú herirás su talón. Es la promesa del nacimiento de Cristo. Este es el protoevangelio. Surge Abraham, nuestro padre en la fe, en el año 2166 a.C. Después, Jacob viaja a Egipto. Es la historia de José y sus hermanos.
viene el periodo de esclavitud del pueblo de Israel en Egipto, y es entonces cuando Moisés y Aarón dirigen al pueblo de Israel, escuchando la voz de Dios, en el año 1445. Es cuando él, Moisés, saca al pueblo de Egipto. Viene lo de las plagas, viene lo de que abrió el mar rojo para liberar a su pueblo. Es el éxodo de Israel. El pueblo pasa 40 años en el desierto. Josué en 1405 conquista la tierra prometida, esa tierra que Dios les había prometido que mana leche y miel. Pero ¿quién iba a gobernar ese pueblo? Los jueces. Es el comienzo de la era de los jueces en 1385. Fueron 14. Entre ellos se encuentran Samuel y Débora. Ellos gobernaban al pueblo porque no tenían reyes. Más tarde, el pueblo de Israel le pide a Dios un rey. Viene la monarquía, con el rey Saúl, el rey David, el rey Salomón, entre los años 1043 al 971. Entonces el reino estaba unido, pero después viene la división entre el reino del norte y el reino del sur en el año 931 a.C. Viene la época de los profetas, quienes advierten que si el pueblo no sigue la ley de Dios, caerá en esclavitud. Asiria destruye a Israel en el año 722. Es entonces cuando el pueblo de Israel regresa a la cautividad, en el año 538. Después viene un periodo de restauración del pueblo en el año 445. Y surge el pueblo del judaísmo en el año 331 a.C. Después viene la rebelión de los macabeos en el año 168. Viene un periodo de silencio profético hasta el surgimiento de Juan Bautista. Él rompe el silencio anunciando la venida del Mesías. Es entonces cuando viene la plenitud de los tiempos. Se llama así porque nace Cristo, y a partir de este año se toma el año 0. Recordemos, amigos, que la historia antes de Cristo se toma de forma descendente, desde el año máximo hasta el año 0. Jesús, pues, es el único que ha partido la historia en dos partes, antes de Cristo y después de Cristo. Eso es una prueba más de que es el Hijo de Dios. Fíjense, amigos, todos los años que tuvieron que pasar miles y miles para que Cristo naciera. Y la historia de salvación fue preparando el camino del Señor. Para eso nos sirve ubicarnos un poco en esta línea del tiempo. No cabe duda que Dios es el dueño del tiempo. Dios es el dueño de la eternidad. Y de su nacimiento hasta la fecha han pasado 2020 años. Vamos a ver unos datos geográficos, o sea, un poco de las características de la tierra de Jesús. La tierra de Jesús era entonces Palestina, una nación pequeña, con una cultura antigua. Se podía recorrer a pie de norte a sur en 4 días. Medía 240 kilómetros de norte a sur y de oriente a occidente no medía más de 50 kilómetros. Era un país pequeño. Jesús lo recorrió todo. Ahorita vamos a ver los lugares en los que él anduvo. Prácticamente él lo recorrió todo.
En ese entonces era Palestina. Después sucedió la creación del Estado de Israel. Ya con su independencia surgió bien formado como un Estado de Israel. Eso ya sucedió en la época moderna. Entonces, Jesús nació, vivió y murió en el pequeño país de Palestina. Palestina entonces es el escenario de la vida y obras de Jesús, de la primitiva iglesia también. Ahí surgió, después de la muerte de Jesús, la primitiva iglesia. Otros nombres que tiene también Palestina le llaman Canaán, la tierra prometida y tierra santa. Esta es la tierra prometida de la Biblia, hermanos. Cuando Moisés sacó al pueblo, Dios le habían prometido una tierra, pues es esta la tierra prometida. Palestina está situada entre el desierto de Siria y el mar Mediterráneo. En cuanto al idioma, se hablaban en esa época varios idiomas. Por ejemplo, el arameo. Era el idioma hablado por el pueblo llano. Tenía una serie de variantes de dialectos según la zona en que se ubicaba. Jesús hablaba arameo, pero también las personas hablaban hebreo. En esos tiempos había perdido el hebreo su influencia, pero no dejaba de ser hablado por muchos israelitas. También se hablaba el griego, mientras que el latín extendía su fuerza y su influencia en la zona de Occidente. La región oriental del Imperio Romano hablaba el griego. Y también encontramos que mucha gente hablaba latín. Era el idioma de la metrópolis. Alguna presencia tendría, aunque fuera de manera testimonial, porque los funcionarios y militares occidentales lo hablaban entre sí. En los evangelios, hermanos, encontramos muchos vocablos sobre el arameo. Incluso el propio Señor Jesucristo dice frases como Abba, Gólgota, Percha, y otras frases vienen del arameo, como Talita Cum, que Cristo da a la hija muerta de Jairo, o el que escuchamos en sus últimos días, Eloí, Eloí, lama sabactani, son del arameo. En los relatos evangélicos nos cuenta que Pilatos ordenó clavar un letrero sobre la cruz de Jesús, el cual estaba escrito en 3 idiomas, hebreo, griego y latín. Vamos a ver un poco sobre la hidrografía de Palestina, es decir, mares y ríos. Uno de los ríos más importantes es el río Jordán. El río Jordán corre tras las montañas de Samaria y de Judea. Este corre de norte a sur, o sea, atraviesa todo Palestina. Este río es el escenario de muchos hechos religiosos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Ahí aparece en la Biblia muchos pasajes del río Jordán. Este río nace al pie del monte Hermón, que se encuentra al norte de Palestina, y atraviesa el lago de Galilea. Lo atraviesa todo y viene a desembocar en el Mar Muerto. El Mar Muerto, amigos, no tiene seres vivientes ahí, por eso es muerto, porque su salinidad es alta. Entonces ahí desemboca el río Jordán.
Otro lago o mar, también le dicen mar, importante, es el de Galilea. Es el principal lugar de la predicación de nuestro Señor Jesucristo. También se llama lago de Tiberíades o lago de Genesaret. Tiene de ancho 15 kilómetros y de profundidad 18 metros. Su longitud es de 25 kilómetros. Vamos a ver un pasaje donde nuestro Señor predica en Galilea. Tomen su Biblia, amigos, y vamos a buscar esta cita. Es Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 6. Dice así: estando Jesús a la orilla del lago de Genesaret, la gente se agolpaba a su alrededor para oír la palabra de Dios. En esto vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado de ellas y estaban lavando las redes. Subió entonces a una de las barcas, que era de Simón, y le rogó que se alejara un poco de tierra. Se sentó y empezó a enseñar desde la barca a la muchedumbre. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Simón le respondió: Maestro, hemos estado remando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero basta que tú lo digas para que yo eche la red. Así lo hicieron, y pescaron tan gran cantidad de peces que las redes amenazaban con romperse. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. En este pasaje, hermanos, vemos cómo los pescadores estaban sin Jesús, habían trabajado, habían echado la red y no habían pescado nada. ¿Cómo les dice Jesús? Remen mar adentro. Así nos puede estar diciendo Jesús: remen adentro de su corazón, adentro de las Escrituras. Remen adentro. ¿Y qué encontramos? Una riqueza. Porque ahorita, por ejemplo, estamos remando adentro de su tierra, adentro de las Escrituras, y cómo enriquece nuestra vida. Cuando algo no nos sale bien en nuestra vida, estamos batallando y batallando, trabajando y trabajando, y seguimos en las mismas o con los mismos problemas, pidámosle a Jesús que nos enseñe a remar mar adentro. Sigamos viendo Palestina, la tierra en que vivió Jesús. Ahora vamos a ver en qué regiones se dividía. Hermanos, Palestina se dividía en 4 regiones: Galilea al norte, Judea al sur, Samaria al centro y Perea al este del Jordán. Esas son las 4 regiones en que estaba dividida Palestina. De esas 4 regiones, solo 3 son las más importantes: Galilea, Samaria y Judea.
Y Jesús vivió en Galilea la mayor parte de su vida. Como acabamos de ver, este pasaje es solo uno. Hay más pasajes en donde aparece la predicación de Jesús. Ahora veamos un poco las distancias que había de Jerusalén y de Nazaret hacia otras partes de Palestina. De Jerusalén a Belén había 14 kilómetros. De Jerusalén a Jericó había 30 kilómetros. De Jerusalén a Emaús era un poco similar la distancia, eran 25 kilómetros. De Jerusalén a Nazaret había 120 kilómetros, era un poco más retirado, un poco más lejos. Puedes localizar los lugares y las distancias en este mapa. Puedes pausar el video si necesitas más tiempo. Ahora veamos de Nazaret hacia otros lugares. De Nazaret a Caná había 10 kilómetros, era un poco más cercano a ese lugar. De Nazaret a Cafarnaún había 45 kilómetros, quedaba un poco más lejos. De Nazaret a Cesarea de Filipo había 90 kilómetros. Y de Nazaret a Belén había 115 kilómetros. Sí, amigos, esa es la distancia que viajaron José y María cuando hubo aquel censo que tuvieron que ir de Nazaret a registrarse a Belén. Lo recorrieron en 6 días. Esa era la distancia que ellos tenían que recorrer en lo que podían, 6 días. Vamos a ver en Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 4. Por aquel entonces se publicó un edicto de César Augusto, por el que se ordenaba que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo Cirino gobernador de Siria. Todos fueron a empadronarse, cada cual a su ciudad. También José subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, llamada Belén, por ser él de la casa y familia de David. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Así es, amigos, José pertenecía a la descendencia de David, por eso tenían que ir a registrarse para allá. Y así estaba escrito en la Biblia, un descendiente de David será el Mesías. Pues esto nos permite comprender un poco más, hermanos, porque se lee muy rápido. Viajaron de Nazaret a Belén, pero fueron 115 kilómetros, fueron 6 días. Imagínense, para los alimentos, para las necesidades básicas, para la seguridad, dónde me voy a resguardar, dónde voy a dormir cada día, dónde me voy a asear y todo eso, los alimentos. Pues eso lo pasaron 6 días para registrarse allá. ¿Cómo nos dan ejemplo ellos, la Sagrada Familia? Tener fortaleza cuando a veces el cansancio nos vence de tanto trabajar. Pues ellos también experimentaron el cansancio. ¿Y cómo podemos refugiarnos en ellos para que intercedan por nosotros, para que nos den fortaleza ante cualquier necesidad? Sigamos viendo ahora de Jerusalén.
Pues Jerusalén, amigos, su nombre, de acuerdo a la tradición, deriva de las palabras hebreas ir, que quiere decir ciudad, y shalom, que significa la paz. Hemos escuchado a nuestros hermanos judíos que dicen shalom, te desean la paz. Bueno, pues Jerusalén sintetiza la esperanza expresada en la más noble inspiración de Dios para la humanidad, paz para todos los hombres. ¿Estaremos lejos o cerca de obtener esa paz para nuestros pueblos? Es el deseo de Dios, que vivamos en paz. Jerusalén, entonces, es el lugar de la libertad de culto, de la que gozan, ahí tú sabes que están varias religiones, están los judíos, están los musulmanes, y están los cristianos, y están sus lugares santos propios de cada religión. Pues bien, ahí están conviviendo estas tres religiones, estos tres pueblos, en distancias cortas unos de otros, y tienen contacto a diario entre los diversos grupos de la ciudad. Hasta en nuestros días también sucede eso. Pues bien, dentro de este lugar, dentro de esta tierra, Jesús eligió para nacer y pasar su vida en ella. Sus discípulos y la naciente iglesia eran todos de esta tierra. Y es precisamente en Jerusalén donde Jesús muere. Todos los profetas iban a morir a Jerusalén, y Jesús no fue la excepción. Vamos viendo ahora un poco la situación político-religiosa, que era lo que se vivía en estos aspectos. Bueno, pues en tiempo de Jesús, los judíos no gozaban de independencia política, no tenían libertad. Palestina estaba sujeta a los romanos. Ellos, los romanos, ponían y quitaban a los reyes y gobernadores que ellos querían. Los romanos fueron los que pusieron al rey Herodes el Grande, que reinaba en Palestina cuando nació Jesús, aquel que mandó matar a todos los recién nacidos para que no le quitara su reinado. Un poco de la situación política. Cuando murió Jesús, Poncio Pilato era el que gobernaba en Judea. ¿Tú te acuerdas que fue el que enjuició a Jesús? Le llevaron los judíos a Jesús esa noche de Jueves Santo en la madrugada, y él fue el que lo juzgó. Y después le ordenó que se lo llevaran a Herodes Antipas, pues Herodes Antipas reinaba en Galilea y en Perea. Estos líderes eran impuestos también por los romanos. Un poco de la situación religiosa. El pueblo judío en esa época era fervoroso en sus ritos y observaciones externas. Tenían muchísimos ritos para purificarse exteriormente, que lavarse hasta el codo, que purificarse para que no contaminarse. Pero tenía decaído su espíritu, y es lo que más importa. También cuando Jesús nos dice que lo que importa es purificar nuestro interior, no tanto lo exterior, no tanto que aparentemos. También nos puede pasar como los fariseos. Una pequeña parte del pueblo anhelaba la venida del Mesías de corazón. Ellos sí deseaban que viniera el Mesías. ¿Para qué? Pues para liberarlos de la esclavitud, pues estaban oprimidos por los romanos, y que les devolviera ese Mesías
su grandeza pasada. O sea, muchos esperaban que viniera ese Mesías liberador de la esclavitud. Y no, Jesús viene a liberarnos de una esclavitud más profunda, la liberación del corazón. El culto que realizaban era en el templo de Jerusalén, es decir, que tenían que ir hasta donde se ubicaba el templo de Jerusalén, ya sea de Samaria, ya sea del norte, del sur, del occidente, del poniente. Ellos debían rendirle culto a Dios en donde estaba el templo. ¿Y dónde estaba el templo? En Jerusalén. La dirección de la vida espiritual judía quedaba a cargo de la sinagoga. Ustedes se acuerdan, amigos, que en muchos pasajes Jesús va a la sinagoga. ¿Y qué realizaban en la sinagoga? Leían la Sagrada Escritura, que en esa época se leía en unos pergaminos muy largos. Y también iban a cantar los salmos. ¿Qué grupos políticos y religiosos había en aquella época donde vivió Jesús? Pues en los evangelios aparecen varios grupos, por ejemplo, los levitas. Ellos eran israelitas pertenecientes a la tribu de Leví. Y ellos realizaban las funciones relacionadas al culto judío. ¿Cuáles eran sus actividades? Pues eran cantores, eran guardias del templo, lo resguardaban, lo cuidaban, eran los porteros y también eran los servidores de los sacerdotes. También había los sacerdotes, que eran los encargados de ofrecer las víctimas. ¿Cuáles eran las víctimas en esa época? Pues eran animales que ellos ofrecían para expiar sus pecados. Eran sacrificados en el templo y también ofrecían perfumes, y estos se quemaban en honor a Yahvé. Había otro grupo, que eran los fariseos, muy nombrados en el Evangelio. Ellos eran observadores meticulosos de la ley al pie de la letra. Se preocupaban mucho de las apariencias externas. En cuanto al aspecto político, ellos eran nacionalistas. Deseaban que su nación se liberara, por lo tanto, eran enemigos del yugo extranjero, de los romanos. Por eso imagínense tener que llevar a Jesús con el enemigo, pues con mucho gusto. Los saduceos era otro grupo. Ellos formaban el partido opuesto al de los fariseos. Eran los materialistas de aquel tiempo y su preocupación era el vivir bien y gozar de la vida. Eran los más ricos e influyentes y por lo tanto despreciaban la ley de Moisés y no creían en la resurrección, no creían en la vida futura. En el aspecto político, pues eran amigos de los romanos, siendo que eran los opresores. Otro grupo que era contemporáneo en esa época de Jesús eran los herodianos. Eran los partidarios de Herodes, que estaban de su parte. Otros eran los publicanos, también escuchamos en la Biblia que se nombran. ¿Ellos quiénes eran? Pues eran los judíos encargados de cobrar los tributos o los impuestos para los ocupantes romanos. O sea, no eran muy queridos. Y los escribas, que eran los encargados de explicar la ley al pueblo. Por eso también se les llama los doctores de la ley, o sea, eran los que las explicaban, los expertos de esa época en las escrituras. No eran los sacerdotes, ya vimos que también había ese grupo que era aparte. Y de los escribas, muchos de ellos eran fariseos. שמע תפילתי ושבתי אליך תבוא
תפילתי, ושבתי אליך תבוא. אל תסתר פניך ממני, אל תסתר פניך ממני, אל תסתר פניך ממני, ביום אקרא מהר ענני. אל תסתר פניך ממני. Pues bien amigos, ojalá que estas enseñanzas nos sirvan para comprender un poco más la época, la cultura en que vivió Jesús. Hagamos nuestra oración final. Gracias Señor, porque al leer y estudiar tu palabra, me invitas a seguirte con fidelidad. Tu mensaje ha dejado huella en mi mente y en mi corazón. Fortalecido por tu luz, me dispongo a hacer realidad lo que el Espíritu me ha hecho comprender. Ahora, Señor, estoy más preparado para vivir según tu voluntad. Que tu Santa Madre, Señor, la Virgen María, Madre mía, sea mi estrella y guía en la misión de anunciar tu palabra a toda la creación. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga. אל תסתר פניך ממני, אל תסתר פניך ממני, ביום אקרא